Un saludo muy especial para todas y todos. Esperamos que estén muy bien y les damos la bienvenida a este video realizado para el curso de Ciencia Política 3 por el grupo número 9, que está conformado por María Sofía Cárdenas Bedoya, Víctor Manuel Paternina Bula y quien les habla, David Santiago Cardona Díaz. Por medio de este video queremos mostrarles el texto titulado El sistema político del clientelismo, que ha sido escrito por Francisco Leal Buitrago, uno de los pioneros de la ciencia política en Colombia. Asimismo, este texto, a pesar de haber sido escrito en 1989, también es uno de los clásicos de la ciencia política en Colombia. Así que, sin más, esperamos que lo disfruten y que posterior a este video se animen para leer este texto, que es uno de los clásicos de la ciencia política, como ya lo he dicho. Primero que todo, es pertinente conocer un poquito del autor del texto, quien es Francisco Leal. Francisco Leal Buitrago es un sociólogo de la Universidad Nacional que se dedicó a la docencia e investigación, siendo profesor titular de la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia. Su trabajo resulta pertinente para nuestra disciplina debido a que ha sido uno de los pioneros académicos a los cuales les debemos atribuir el desarrollo de la ciencia política en Colombia. Su trabajo Sistema Político Clientelista, publicado en 1989, junto a la publicación de su libro titulado Clientelismo y Sistema Político y su expresión regional, publicado en 1990, componen una serie de estudios de suma importancia para los estudios políticos colombianos, ya que es uno de los primeros textos que solventa la problemática al observar el clientelismo no como un epifenómeno, es decir, un suceso único y aislado de toda influencia externa, sino por el contrario, que reconoce que las relaciones clientelistas guardan una estrecha relación con el contexto social. El clientelismo, en el momento en que escribe Francisco Leal, había sido poco estudiado por ramas de las ciencias sociales como la antropología y la sociología, lo que conllevaba a que el estudio del fenómeno haya llegado tarde al ámbito político y social en Colombia. Sin embargo, algunos estudios etnográficos que le corresponden a los campos antes mencionados permiten identificar una forma arcaica del clientelismo moderno, el cual es el caciquismo. El caciquismo se condiciona a la precariedad de una sociedad precapitalista y tiene como principal fuente de subordinación los recursos privados, que eran muy limitados, ya que la presencia del Estado era mínima, casi inexistente. Esa es la base de lo que hoy conoceremos como el clientelismo. La diferencia importante reside en, tal como explica Francisco Leal, la injerencia creciente que tiene el Estado en el proceso. La manifestación más visible de esta injerencia es la clara diferenciación que se da entre el clientelismo político y otras formas del fenómeno. Y añade que la utilización de los recursos oficiales para implementar las relaciones políticas de clientela constituye el aspecto central de la mediación estatal y por tanto del carácter moderno, nuevo del fenómeno. El clientelismo, dependiendo de la definición, puede variar su nivel de abstracción, pero la base para la construcción de un concepto del clientelismo es que es una relación horizontal y vertical, porque existe una persona la cual se encuentra en una posición de privilegio al encontrarse en una escala socioeconómica muy favorable que le permite usar recursos e influencia, lo que constituye la parte horizontal de la relación, para dar protección o servicios a otra persona, a cambio de que ésta le proporcione su apoyo y asistencia en el ámbito que le competa, por lo general el político y social, lo que conformaría el componente vertical de la relación. Bueno, ahora hablemos un poco de cómo surgió el clientelismo en Colombia. Las relaciones clientelares en Colombia se dan como el resultado del desarrollo de la sociedad moderna, o sea, de una sociedad capitalista. Sin embargo, pues las bases de este sistema clientelar tienen lugar en la sociedad colombiana precapitalista, es decir, en el país del siglo XIX e inicios del siglo XX. En ese entonces, el Estado colombiano tenía una capacidad limitada y por esto muchas regiones no contaban con servicios públicos, infraestructura, un presupuesto suficiente y entre otros indicadores. El caciquismo en las regiones surge como una medida de protección ante el abandono estatal. Este sistema funcionaba a partir del comunalismo, es decir, cuando los individuos con más prestigio en la sociedad, como los latifundistas, que eran pequeños comerciantes e intelectuales, también llamados como jefes naturales, ejercían la soberanía sobre los individuos de menor estatus social de su territorio al tejer relaciones de poder verticales y horizontales que se fundamentaban en el ofrecimiento de beneficios y protección a cambio de apoyo y lealtad. Estas relaciones surgen dentro de un contexto político de bipartidismo radicalizado,
que dio como resultado las múltiples guerras civiles que se dieron a lo largo del siglo XIX y el periodo de la violencia, que Leal considera como la máxima expresión del conflicto partidista. Leal nos dice que algunas de las ofensivas contra el régimen bipartidista son las expresiones de violencia en el campo entre 1951 y 1953 y el intento de autonomía militar que se da entre 1956 y 1957. Mientras tanto, algunas expresiones en defensa del régimen son la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en 1953, que pretendía estabilizar la política colombiana y dar paso al sistema frente nacionalista que comienza en 1958. Ahora hablemos un poco de cómo opera el clientelismo moderno. En este nuevo sistema híbrido entre el Frente Nacional y el capitalismo, ya no queda lugar para aquellos jefes naturales de los que hablábamos hace un rato, sino que por el contrario, la élite social pasa a adoptar el nombre de clase política, que se le atribuye a la clase media que ha prosperado gracias al surgimiento del capitalismo y que ahora ocupa un lugar entre los cargos públicos que define el sistema burocrático. Es con esta nueva élite que se empiezan a tejer las relaciones clientelares modernas. La manera en que este sistema opera es la apropiación de recursos públicos para fines políticos. Estos recursos se movilizan a partir de cadenas de favores o favorecimientos que se logran a partir de la creación de relaciones de poder verticales y horizontales por parte de los funcionarios públicos. Si bien concepciones morales como la lealtad y el prestigio, que hacían parte del sistema gamonal, se mantienen en el clientelismo moderno, y por esto se dice que el clientelismo cae en la repetición, pero de una u otra forma esas ya no son condiciones necesarias, sino que por el contrario la forma de participar como patrón en el sistema clientelista depende más que todo de la capacidad de comprender la lógica del sistema y lograr prosperar dentro del mercado. En pocas palabras, el clientelismo es el que pauta cómo funcionan realmente las relaciones políticas dentro del régimen moderno. Y es debido a estas nuevas condiciones del clientelismo moderno que Leal admite como parte del sistema al fenómeno del narcotráfico, que logra reforzarlo ya que lo expande y lo moderniza. A pesar de que el capital que produce este fenómeno no pertenece naturalmente al presupuesto público, logra adentrarse dentro del sistema político. Un ejemplo histórico de esto es el llamado Proceso 8000, en el cual el dinero proveniente del cartel de Cali va a parar a la campaña electoral del expresidente Ernesto Samper. Igualmente, otro hecho histórico que se resalta es la mermelada, que es el nombre que se le atribuyó a la práctica clientelista del expresidente Juan Manuel Santos, a partir de la cual para 2010 había logrado conformar una coalición política que correspondía al 87% del Parlamento, lo que permitió que la mayoría de proyectos que se presentaban desde la presidencia pasaran con una aprobación arrasadora. A cambio, según la revista Semana, en la presidencia de Santos se habría llegado a entregar alrededor de 37 billones a los congresistas como moneda de cambio. Todos los parlamentarios que recibieron cheques de empresas fachada del cartel de Cali y otros que aparecieron en la contabilidad de los capos fueron apresados y condenados. La mayoría aceptó los cargos. Todos ellos habían apoyado decididamente la campaña de Ernesto Samper a la presidencia de la República. El entonces fiscal general Alfonso Valdivieso Sarmiento abrió las diligencias preliminares que habían sido radicadas bajo el número 8000. De ahí nació el nombre, como históricamente se conoció el proceso judicial que dejó al descubierto el matrimonio política-narcotráfico. Parto de recursos de las regalías en las regiones. En tono irónico dijo que ese cuestionado sistema de giros que hoy cumple 3 años ha financiado obras donde antes no llegaban las regalías. Donde yo llego a cualquier municipio me dicen: presidente, por favor, más mermelada. Queremos más mermelada porque eso es proyectos que están impactando. ¿Y de qué forma? El bienestar de todas las regiones, sobre todo de los colombianos más vulnerables. Sin embargo, en el Congreso hubo duras críticas. La mermelada se la dio fue a los congresistas, no a las regiones. Es la parte más grave, que el presidente sabe que esa mermelada no llegó a las regiones. ¿Te diría que eso es lo mejor? No, de ninguna manera. Lo mejor es que la inversión llegue y que sea una audiencia pública. El surgimiento del clientelismo tal como lo conocemos y lo padecemos hoy en día es el resultado de la instauración del Frente Nacional y el desarrollo de una sociedad capitalista. El régimen político colombiano cambia drásticamente con estos dos fenómenos, ya que se elimina el factor de radicalización del bipartidismo. Por el contrario, los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, se alían para monopolizar el sistema político, repartiéndose de manera equitativa los cargos públicos, es decir, la burocracia. Todo movimiento político que surgiera de la sociedad estaba moldeado por este régimen bipartidista,
y si no cabía dentro de los márgenes del mismo, era básicamente desechado a través de la represión y la prohibición. Junto a esto, la sociedad colombiana comenzó a desarrollarse tecnológicamente y se adentró al modelo capitalista.